Ok, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a su jueves farmacéutico, el evento de formación continuada de la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Un espacio que hemos logrado construir y fortalecer día a día, año tras año, ya cumpliendo 5 años al aire, los jueves farmacéuticos, donde tratamos de aportar al fortalecimiento de las competencias, las habilidades, el conocimiento de todos los colegas farmacéuticos en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional. Esta noche tenemos una charla sumamente especializada e interesante, como es los medicamentos como motivo de diferimiento de donantes, una debilidad de la captación de donantes de sangre. Esta charla va a ser dictada por nuestro colega químico farmacéutico Ricardo Ávila de la Hoz. Ricardo es químico farmacéutico de la Universidad del Atlántico, tiene una maestría en salud pública de la Universidad del Norte, especialista en farmacia clínica de la Universidad del Atlántico también. Es contratista del programa de control de medicamentos de la Secretaría de Salud. Ha sido un referente en todos los temas de farmacovigilancia, sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con la implementación de los modelos de farmacovigilancia como tal. Docente de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico, coordinador de proyectos e investigaciones del Banco Nacional de Sangre. Ricardo, esta noche nos va a compartir su experticia, su conocimiento en este tema, donde los medicamentos se convierten en factores diferenciales en los donantes de sangre. Entonces, recuerden que pueden formular sus preguntas en el chat o levantar la manito en la plataforma, en la herramienta de la plataforma, y hacer uso de la palabra al concluir la presentación de Ricardo. Eh, de igual manera, pues son todos bienvenidos y adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias a todos. Muy agradecido por la invitación y por la paciencia que me han tenido, pero por motivos de tiempo no podía aceptar la invitación que muy insistentemente Yasmín me había hecho alrededor de esto. Entonces, miren, ella me dijo, ella me pidió que tratara un tema de acuerdo a mi experticia, pero en cierta forma ya estoy cansado de hablar de farmacovigilancia. Entonces quiero que me permitan contarles un poco como a manera de un cuento de mi experiencia en un banco de sangre. ¿Ok? Antes que todo, permítanme decirles que un banco de sangre no se comporta como una IPS ni como un laboratorio farmacéutico, son como un intermediario que tiene que asegurar la disponibilidad de un insumo tan importante como es la sangre para las IPS. Recuerden ustedes que la sangre, y aquí este es un punto importante que lo tengamos muy claro para el recorrido que vamos a hacer, es que la sangre no se puede fabricar todavía y además no se puede comprar, ¿sí? Parte del principio de que el individuo tenga la intención de donar una parte de sí. Entonces, la persona se acerca a dar una parte de sí, de este órgano, porque a través de la Organización Mundial de la Salud, la sangre es catalogada como un órgano. Entonces, bajo de este proceso, aquí sí voy aterrizando a cómo ha sido mi experiencia. Y mi experiencia parte de que una vez visitando al banco de sangre, porque tengo que hacer un descargo de responsabilidad aquí, porque no se trata de que todo tiene que ver con un perfil profesional, sino que mi esposa es la directora de este banco, del Banco Nacional de Sangre. Entonces, yo en una visita me senté en un escritorio y vi una cantidad, no porque aquí no se dicen historias clínicas, sino encuestas de donantes. Y entonces a mí me llamó la atención que en un escritorio que yo estaba, había una cantidad de encuestas, ¿sí? Que estaban aparte. Y yo preguntaba, ¿esas encuestas por qué están aparte? No, porque estas personas son diferidas por uso de medicamentos. Entiendan ustedes que cuando estamos hablando del término más correcto en banco de sangre es diferimiento, que es como un rechazo, pero el término rechazo es peyorativo, entonces se habla de un diferimiento. Entonces,
¿Qué ocurría históricamente en el Banco Nacional de Sangre? Cuando un potencial donante se acercaba a donar y relataba a través del proceso de selección, no sé cuántos de los presentes donan sangre, pero tienen que diligenciar una encuesta y unas preguntas. Y cuando en esas preguntas se les hacía si utilizaban donantes, eran diferidos o rechazados. Todo potencial donante que relataba que estaba usando medicamentos era diferido. Esto representaba un inconveniente muy importante para el banco de sangre. ¿Por qué? Porque cada vez que se rechaza a un potencial donante se está perdiendo un recurso demasiado importante. Más, si la persona que está utilizando el medicamento se difería, ya se terminaba reetiquetando como más personas enfermas cuando son pocos, escuchen ustedes, son pocos los que tienen la voluntad de donar sangre. Conseguir un donante de sangre es muy difícil y por eso quiero representarlo de la siguiente manera. Esta gráfica, estos memes que me envían los estudiantes, es que ustedes saben que estamos en una sociedad medicalizada y es lo que hemos podido identificar a través del banco de sangre. ¿Sí? Las personas prefieren irse a través del uso de medicamentos y uso de cirugía más que cambiar de estilo de vida. Y recuerden ustedes que la persona que dona sangre debe estar sana. Entonces, en los bancos de sangre están así, no hay filas para donar. Entonces es absolutamente importante identificar todas las condiciones o todas las variables que a mí me permitan captar a este potencial donante. Y si tengo que hacer un diferimiento y un rechazo, que este diferimiento sea lo más razonado posible en función del tiempo. Entonces, esta presentación lo que pretende es relatarle a ustedes cómo es la participación de un químico farmacéutico en este proceso. Miren, lo que ustedes están viendo ahí es que un trabajo que en el 2019 son los motivos de diferimiento. Y normalmente, técnicamente, porque los bancos de sangre son vigilados por el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud. Hay unos lineamientos de selección de donantes que se actualizan periódicamente. Entonces, cuando ustedes ven, se tienen que cumplir unas condiciones, ¿sí? De hemoglobina, nueva pareja sexual y procesos infecciosos como la gripa que son más frecuentes y que el paciente sigue hipertenso y el consumo de medicamentos, ahí están las estadísticas. Pero aquí en este banco de sangre se difería gran parte de los donantes que utilizaban los medicamentos. Entonces, a través de esa intervención que nosotros comenzamos a implementar por allá en el 2019 a trabajar, le explicamos al director de sangre, al director del banco de sangre, al gerente, le explicamos que en función de las propiedades farmacológicas del medicamento, uno podía determinar si el potencial donante tenía que ser diferido o no tenía que ser diferido. La concentración del medicamento en plasma, uso del producto sanguíneo para lo que estaba destinado a la donación. Entonces, eran unos principios que comenzamos aquí a argumentar. Entiendan ustedes que estoy hablando en plural. Comenzamos, decíamos, porque aquí este trabajo lo estaba haciendo con un médico. Entonces fuimos donde los directores y donde los gerentes y planteamos estos principios y ellos nos escucharon. ¿Sí? Entonces, en función de esto, por ejemplo, miren, miren ustedes cuáles son los factores a considerar desde el punto de vista del uso del medicamento. Y entonces nosotros explicamos y hacíamos un entrenamiento y unas capacitaciones que iban primero a identificar la concentración del medicamento, cantidad de medicamento administrado. Y observen que en la gráfica están representados el mismo medicamento, pero está representado a través de diferentes presentaciones, cantidad de medicamento administrado, tiempo de administración del medicamento y la misma ruta de administración del medicamento. Entonces, fíjense que un farmacéutico, el que podía hacer el aporte, que dependiendo de la vía de administración del medicamento, se consideraba el diferimiento o no. Previamente, si un paciente decía que, por ejemplo, estaba utilizando tópicamente un corticoide, entonces este era diferido. Y lo importante es que no se le informaba por cuánto tiempo que él regresara. Esa es una información importante, sigo insisto, en que si la persona no se le dice en cuánto tiempo tiene que regresar, yo lo puedo recapturar nuevamente. El término no es recapturar, el término que utilizan en el banco de sangre, fidelizar. ¿Sí? Y esto es un aspecto muy importante porque recuerden que la sangre no se puede comprar, no se fabrica. Fusión.
En función de esto, mire, estos lineamientos, los lineamientos del Instituto Nacional de Salud tienen en cuenta unos aspectos para hacer un diferimiento por parte del medicamento, ¿sí? Y es si el medicamento es teratógeno, si el medicamento influye en la calidad de los productos sanguíneos, medicamentos que carecen de efecto sistémico. Entonces, en rojo son unos medicamentos que sí tienen una afectación como tal con los criterios que están ahí, está planteado. Medicamentos que pueden influir en la calidad de los hemocomponentes. Mire, las personas que hacen las encuestas, como les decía desde el principio, que participan en ese proceso son auxiliares de enfermería, bacteriólogos, eh, tenemos algunos otros profesionales que son profesionales de la salud diferentes a los médicos. Si ustedes observan, ellos no tienen conocimiento cuando las personas le hablan de determinado medicamento y por esos motivos terminaban difiriendo a todos los potenciales donantes. ¿Sí? Medicamento, motivo. Entonces, a partir de estos criterios, ya cuando un farmacéutico interviene, uno puede orientarlos a ellos. ¿Sí? Y uno puede decirle si podía ser diferido o no. Entonces, mire, en función de esto, ¿cuáles son los factores a considerar en el diferimiento de medicamentos, por ejemplo? Entonces, si el potencial donante, medicamentos, por ejemplo, medicamentos que estaban en verde, medicamentos que no tienen, que no pueden tener un potencial afectación en la calidad del hemocomponente sobre el mismo donante, eran aceptados como tal. Entonces, por ejemplo, todo lo que ustedes están viendo aquí son capacitaciones que se le hacen a estos seleccionadores, ¿vale? Pero resulta de que por muchas capacitaciones y entrenamientos que uno se le puede hacer a un auxiliar, a un técnico de laboratorio, a un auxiliar de enfermería, a un bacteriólogo, ellos no van a recordar lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que, por ejemplo, el albendazol y el pamato no se constituyen en motivo de diferimiento por la cantidad de la proporción del medicamento absorbido, ¿sí? Entonces ellos no van a recordar eso. Entonces nosotros hemos planteado una estrategia de comunicación de una consulta directa. No, el médico y yo estamos atentos cuando se hace una consulta que más adelante le explico cómo nosotros terminamos cuando ese profesional, ese técnico está atendiendo a ese potencial donante y el potencial donante hace una pregunta como esta, nosotros respondemos inmediatamente, ¿vale? ¿O qué tipo de medicamentos consume el potencial donante hemos podido nosotros identificar? Miren, en Colombia, todos los donantes consumen todos los medicamentos que nosotros, los farmacéuticos, conocemos. Medicamentos de prescripción, medicamentos de venta libre, medicamentos homeopáticos, medicamentos fitoterapéuticos, suplementos dietarios. Si todos prestan atención al gráfico que están ahí, todos estos medicamentos tienen algo en particular y es lo que tengo que relatarles con respecto a lo que nosotros respondemos como cuando nos hacen la consulta. Si todos tienen que darse cuenta que los medicamentos allí descritos tienen alertas sanitarias, ¿sí? Y a mí me extraña que a través de las consultas que nosotros estamos respondiendo, ¿vale? ¿Cómo es la cantidad de estos medicamentos que el INVIMA está relatando que tienen alerta sanitaria a nosotros no están consumiendo? Es decir, que este trabajo que nosotros hacemos en el banco de sangre es una muestra del comportamiento de uso de los medicamentos en la población. Y sigue llamándome la atención que de los muchos medicamentos que se consultan son medicamentos que son medicamentos fraudulentos. ¿Ok? Entonces, y esto lo demostramos nosotros a diario. Uno de los trabajos que nosotros, para que ustedes se den cuenta, está representado en que nosotros elaboramos unas notas que enviamos todos los días a través de los diferentes grupos de WhatsApp y la estrategia de comunicaciones que tienen el banco de sangre. Por ejemplo, las personas que utilizan y están tan de moda estas cantidades de medicamentos anabólicos, ¿sí? Si ustedes no lo saben, en las personas que están utilizando estos medicamentos por los lineamientos, el diferimiento es permanente, porque se ha demostrado que hay una afectación en la calidad de los hemocomponentes. Además de una afectación, la testosterona y este grupo de medicamentos ha demostrado que tienen una característica teratógena, es decir, en el semáforo rojo que estaba allí mostrando.
Además, otro punto importante de que muchos de estos medicamentos que son utilizados para el fisicoculturismo son obtenidos no por prescripción médica, sino por vía de medicamentos fraudulentos como tal, sustancias fraudulentas, sin ninguna especificación. Otra situación en particular, que para nadie es un secreto, que muchos de los medicamentos utilizados por parte de los fisicoculturistas de estos son de origen veterinario, ¿vale? De esto no tengo ningún soporte como tal, son situaciones anecdóticas que uno puede capturar de la entrevista del donante. ¿Qué se está haciendo en el Banco Nacional de Sangre y cómo nosotros hacemos que a través de la participación del químico farmacéutico podamos reducir el número de diferimientos no razonados, de que la persona que está haciendo la selección se siente confiada del proceso que está haciendo? Y nosotros lo hacemos a través de diferentes actividades. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un boletín, ¿sí? Que está dirigido a profesionales de la salud que responden situaciones muy puntuales de lo que tiene que ver con banco de sangre y medicina transfusional. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla el año pasado, porque por lo general pido que un número esté exclusivo que esté relacionado con medicamentos. Y por ejemplo, este boletín que nosotros elaboramos, que tiene codificación en la Biblioteca Nacional, es el Boletín de Información de Medicina Transfusional del Banco Nacional de Sangre. Entonces, en función de eso, fíjense que el año pasado, yo soy el productor general de este boletín, y entonces lo que procuro que el último número, al igual que el de 2025, esté en temas relacionados con medicamentos. Todos los químicos farmacéuticos sabemos que no hay dimensión de nuestra vida en que no estén involucrados los medicamentos. Indiscutiblemente la donación de sangre y la medicina transfusional se ve relacionada y se lo demuestra. Mire, por ejemplo, uno de los artículos lo escribió el profesor Máximo Rodríguez de la Universidad Nacional, donación de sangre y uso anabólico en potenciales donantes de sangre. Es muy frecuente esta consulta. ¿Sí? Coadministración de medicamentos y productos sanguíneos. Saben ustedes que cuando tenemos un paciente y tiene una vía, a través del el escaso proceso de formación y entrenamiento, la auxiliar de enfermería que en el país, que son las que están responsabilizadas de la administración de medicamentos, ve al paciente canalizado, sea por un buletrol, una jeringa, cualquier vía que tenga el paciente, incluso un hemocomponente, entonces por ahí quieren combinar los medicamentos. Entonces ahí nosotros, para los centros transfusionales, los servicios transfusionales, hacemos una revisión y un entrenamiento para las IPS con respecto a que esto no se puede pasar. ¿Por qué es recomendable diferir un potencial donante cuando consume medicamentos sin registro sanitario? Como les mostré, eh, son muchos los medicamentos a través del grupo de las consultas que nos hacen, y podemos identificar que muchos medicamentos son fraudulentos. Y este artículo, de esto se hizo una presentación en un simposio muy especializado de bancos de sangre, y fue uno de los temas que causó mucho interés por parte de los participantes. Este era un evento exclusivamente donde participaban médicos, bacteriólogos. No, por lo general no participamos los químicos farmacéuticos, pero a ellos le llamaba la atención que el verdadero motivo de diferimiento de un medicamento fraudulento es que usted no sabe qué tipo de sustancia lleva, ¿vale? ¿Qué tipo de sustancia lleva? Y la sustancia que no está siendo declarada sí puede tener afectación, ¿vale? Otra situación que nosotros publicamos y que es un espacio muy exclusivo en otros farmacéuticos es, por ejemplo, uso de plantas medicinales, porque todavía no hacen muchas consultas a través del grupo de diferimiento, y está tan de moda porque como las personas tienen mucha prevención con los productos de síntesis, entonces lo que están regresando es al uso de plantas, que lo hemos podido identificar a través del- de las consultas, ¿vale? Me regreso a compartir la presentación. Eh, entonces, cuando les comentaba, una estrategia de información y comunicación es que nosotros emitimos una ficha, y porque le estamos recordando constantemente para que la gente no se pierda. Y es, por ejemplo, una persona que sufre de asma puede donar sangre, aceptar si está sintomática, diferir por 14 días luego de exacerbación aguda, último tratamiento farmacológico. Entonces, en este punto, fíjense que aquí, si hay un diferimiento como tal,
Entonces, la persona que está haciendo la entrevista, que está haciendo el proceso de selección del potencial donante, lo está orientando correctamente, caso que antes no ocurría, ¿sí? Estrategia de comunicación. Todo esto que yo les mostré en el Infomail se han constituido en temas de capacitación de mi persona como profesional para el resto del, de los compañeros que trabajan en el banco de sangre. Miran con mucha receptividad, están muy interesados en saber de medicamentos. Y, y bueno, soy un invitado permanente de todo este proceso en el banco de sangre. Pero creo que lo que más ha impactado es que nosotros abrimos un grupo de WhatsApp donde les decía, cuando el profesional, la persona que está haciendo la selección de donantes se le presenta por una condición clínica o uso de un medicamento, entonces se responde a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? Entonces, a través del grupo de WhatsApp se van entregando respuestas, ¿sí? Y es ahí cuando se ve el verdadero papel del químico farmacéutico. ¿Cómo lo hacemos en realidad? Esto no tiene nada de magia y esto no viene amparado por una producción de Ricardo Ávila, sino que a través de las diferentes revisiones que se han hecho, porque hay muchos, alrededor de esto no hay tantos artículos porque no hay una profundidad en la investigación del tema, ¿vale? Pero lo que sí está claro en la bibliografía y los lineamientos, que hay tres preguntas claves que nos permiten orientar a esa persona que está haciendo la selección de donantes. Son tres preguntas claves, ¿vale? La primera pregunta es, ¿cuál medicamento lo está tomando? ¿Cuál medicamento? Sustancias que pueden llegar a afectar la calidad del hemocomponente. No, nosotros tenemos que identificarlo. ¿Para qué lo estoy tomando? Tener en cuenta la afectación subyacente. Siempre que en el grupo de WhatsApp, la primera pregunta es, ¿el potencial donante está usando medicamento? ¿Lo puedo donar? Yo tengo que preguntar cuál es la causa de uso. Mire, colega, el verdadero diferimiento de una persona que está utilizando el medicamento no es el medicamento, sino el motivo del uso del medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo general no es el motivo como tal del medicamento, sino la condición de uso, en muchos casos, en función de la frecuencia. ¿Hace cuánto tiempo? Porque una cuestión es que si ya uno por parámetros farmacocinéticos puede identificar que no hay medicamentos en sangre, entonces sí se puede aceptar la persona. ¿Ok? Y entonces, esto es un punto, un aporte importante. En un trabajo a través del grupo de WhatsApp, observen ustedes, y yo estoy seguro que ustedes, algunos de los asistentes, tenemos en este momento en sala, tenemos 19 colegas, y se estarían preguntando, a través de estas consultas que nosotros respondemos, cuáles son los medicamentos que más están documentados que consumen nuestros potenciales donantes. Y observen ustedes que este trabajo que realizamos de enero a septiembre en el 2021, observen ustedes que están los psicofármacos. Y esto es una representación clara del uso y el consumo de medicamentos en nuestra sociedad. Y uno podría pensar que por transición epidemiológica los medicamentos que más están utilizando la población son los medicamentos para diabetes, son los medicamentos antihipertensivos. No, son los medicamentos para salud mental como tal, ¿sí? Entonces, estos medicamentos, imagínense ustedes que tienen un valor importante la orientación que nosotros como químicos farmacéuticos podemos dar. ¿En qué sentido? Porque ya de por sí el potencial donante, ¿sí? Viene a dar una parte de él de muy buena voluntad y entonces antes de la intervención de nosotros decían, no, usted no puede donar. Fíjese cuántos potenciales donantes se estaban perdiendo. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo del banco de sangre, por ejemplo, total de consultas de diferimiento fueron en el grupo de consulta, en el grupo de consulta, ¿sí? Recuerden ustedes que en el grupo de consulta de WhatsApp no solamente están las consultas por medicamentos, sino también por condiciones clínicas y otras situaciones. Entonces, se hicieron, en ese periodo que están ahí planteados, se hicieron 1.630 consultas. De estas, de estas consultas correspondieron 460 consultas por medicamento. Total de diferimientos reales, ¿sí? El total de diferimientos reales, es decir, que el medicamento tenía un impacto, sea en el receptor, ¿sí? En el paciente, es decir, en la calidad de los componentes, fueron 117. ¿Cuántas? ¿Sí? Por decirlo así, cuántos hemocomponentes recuperamos? 343.
que sin la intervención de nosotros, estos potenciales eran 343 bolsas de sangre, por decirlo así, disculpen el término que estoy utilizando, pero me gustaría hablar más de potenciales donantes que estaban entregando parte de sí, ¿vale? Sí, y esto yo a veces no entiendo por qué aquí en el banco de sangre, yo he dicho varias veces que yo no, no, no entiendo cuál es mi papel, pero los gerentes y los que manejan el banco de sangre sí tienen muy claro cuál es el papel de nosotros a través de este proceso, porque saben y cuánto impactan esta recuperación de hemocomponentes que se están haciendo. ¿Vale? Miren, por ejemplo, que a través de los trabajos y el entrenamiento, ¿cómo podemos recuperar? Porque en la cuestión cuando estamos hablando, cuando yo entré y no sabía nada de sangre, hay diferentes procedimientos. Lo que corresponde a sangre total y la plaqueta férica. Y entiendan ustedes que la sangre total es la bolsa de sangre como tal, pero a través de la tecnología pueden sacarse hemocomponentes exclusivamente que tienen que ver con las plaquetas, ¿sí? Y entonces, en función incluso del procedimiento, nosotros orientamos el mismo diferimiento. ¿Ok? Entonces, observen ustedes que a través de la intervención de nuestro conocimiento de farmacología, miren todo cómo puede ser el aporte de nosotros los químicos farmacéuticos en este proceso. Estamos recuperando potenciales donantes en este sentido. Eh, Miren ustedes que lo que intento decir, para no ser tan preciso acá, es, por ejemplo, una persona que venga a donar plaquetas, sí, que es un procedimiento muy específico, que no tengo el alcance del conocimiento para explicarlo técnicamente, ¿vale? Pero lo que dona la persona es plaqueta y el resto de la sangre se le devuelve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por diclofenaco, anteriormente se le decía al potencial donante, usted no puede donar, pero en este momento, llegar el potencial donante y que se haga la consulta a los 2 días después de haber consumido el medicamento y saber que la condición clínica no se constituye un motivo de diferimiento, puede venir a donar, ¿vale? Puede venir a donar el potencial donante. Es decir, tener claro que nuestra sociedad consume medicamentos y esto no puede constituirse en un motivo de diferimiento. Cuando a la persona que está haciendo la selección de donantes y utilizan antibióticos, recuerden ustedes que los antibióticos son medicamentos por automedicación. Estos antibióticos que están allí planteados son los medicamentos que más se consultan. Y es muy interesante que a través del lineamiento se tiene claro que se debe de esperar la resolución de ese cuadro clínico, pero después de las 2 semanas, de los 14 días, es que puede venir a donar. ¿Vale? Se va el potencial donante, se va bien informado, que antes no ocurría con eso. Aquí, por ejemplo, es importante relatar que en Colombia la población que más dona son los jóvenes y por eso a través de ese trabajo se encuentra que la isotretinoína es uno de los medicamentos que más se utiliza y orientar al potencial donante que para poder venir a donar ese dato que debe esperar 30 días es un dato muy importante porque este medicamento se constituye en un diferimiento muy importante por lineamiento que está documentado. Pero ¿quién se va a acordar imagínense ustedes, un técnico de laboratorio, un bacteriólogo, va a acordarse de que la isotretinoína se constituye un motivo de experimento? ¿Sí? Incluso, y no solamente el nombre tan difícil, sino que esta ficha nosotros le entregamos los nombres comerciales que están disponibles, porque no solamente donan la población los colombianos como tal. Hay donantes extranjeros que también donan como tal. Entonces, fíjense, el uso de antiagregantes plaquetarios se orienta desde el punto de vista farmacológico los tiempos como tal, ¿sí? El uso de este grupo de medicamentos que también, lo importante acá, fíjense, por ejemplo, es si se acepta o no se acepta, se difiere, y esto es una cuestión de las fichas que mandamos a diario para que ese seleccionador
tengan una orientación correcta, ¿vale? Anticoagulantes, que también es importante. Recuerden, aquí sí me quiero detener un momentito porque ustedes saben que de los productos más consumidos están relacionados con los estilos de vida. Entonces están los medicamentos homeopáticos, los métodos fitoterapéuticos, los suplementos dietarios. Nosotros hemos encontrado una situación muy particular y que muchos de estos productos son medicamentos fraudulentos. Entonces, cuando no podemos soportar, verificar que el registro sanitario, preferimos diferirlo. ¿Por qué se prefiere diferir? Porque la misma alerta que emite el INVIMA nos está diciendo de que son productos son productos que contienen sustancias no declaradas. Y me devuelvo acá. Supónganse ustedes que alguien quiera promover una sustancia para aumentar masa muscular, porque está tan de moda, ¿sí? Aumentar masa muscular. Entonces, espérenme que me pasé, discúlpenme ustedes, que quiero buscar al físico-culturista. Entonces, ¿creen ustedes que si alguien va a falsificar un medicamento, una sustancia o un producto nutracéutico para aumentar masa muscular, no le estará colocando un anabólico? ¿Sí? Un esteroide. Incluso, y estos medicamentos pueden se constituyen ya por lineamiento del Instituto Nacional en un diferimiento permanente. Entonces nosotros, desde el Banco de Sangre, cuando a través del grupo de consulta no podemos soportar y verificar el registro sanitario, preferimos diferir el potencial donante. ¿Ok? Un aspecto importante es, por ejemplo, en los mismos lineamientos, una persona que usa medicamentos no recetados por vía intravenosa o intramuscular puede donar. Aquí la pregunta es muy clara. Permítame y se consulta al médico o el farmacéutico clínico para responder esa pregunta, porque cada caso es muy, muy particular, ¿vale? Y muy individual. El caso de la insulina, aquí nosotros estamos emitiendo situaciones. En este momento nos hacen muchas consultas de este medicamento. Fíjense ustedes que hay unas condiciones de uso del medicamento y nosotros damos una orientación, ¿ok? Estos medicamentos que ustedes están observando acá también son muy utilizados, finasterida, dustaride, y por ejemplo la finasterida se acepta después que tenga 30 días determinado el tratamiento. Parte de esto solamente lo que representa es un aporte de lo que nosotros como químicos farmacéuticos podemos orientar, ¿vale? Porque fíjense ustedes, en el caso de la finasterida, dustaride se constituye un motivo de diferimiento, pero no el mismo caso de la tansulosina. La tansulosina no tiene una afectación como podría producir los dos primeros medicamentos que tienen una demostración que tiene un efecto teratógeno, ¿vale? Sí, el mismo caso de estos medicamentos, que en este momento es problemático porque se utilizan para un proceso de conversión de géneros, ¿sí? Y esto es una situación muy particular porque este grupo de medicamentos, a través del grupo de las consultas que nos hacen, se nota que se están aumentando el consumo, el uso de estos medicamentos. Parte de las conclusiones que nosotros podemos emitir, y permítame que quiero dejar, porque estoy seguro que hasta a esta rápida presentación me gustaría responder más inquietudes que yo plantearles específicamente. Pero mire, la intervención de un químico farmacéutico en un banco de sangre, lo más importante es que tiene unos aportes interesantes y quiero dividirlo a través de cuatro actores. Mire, la intervención de nosotros, por ejemplo, en un año donde nosotros hicimos un trabajo, hubo una recuperación de 343 potenciales donantes, ¿ok? Devolución del gesto de altruismo de esa persona que se acerca a donar, ¿sí? De ese donante, esa persona que de corazón y sensibilidad quiso decirle y no se le entregó un no. ¿Vale? ¿Sí? Y el diferimiento temporal es una recuperación muy importante que yo no la veía, ¿sí? Pero los gerentes sí se estaban dando cuenta del aporte importante en la recuperación de estos potenciales donantes. Mire, y con respecto a las bolsas, a lo que tiene que ver con las unidades de sangre, usted sabe que recuperar 343 bolsas de sangre, unidades de sangre en una sociedad como en Barranquilla, en donde no hay donación voluntaria de sangre, a diferencia del interior del país,
¿sí? Donar sangre de forma voluntaria es muy difícil, ¿vale? Y esta es la intervención que un farmacéutico puede asegurar. Y lo más importante es que cuando hay un direccionamiento desde el punto de vista farmacológico, se está asegurando la calidad de los mismos componentes. Muy específicamente, recuerden ustedes que ese componente, si el paciente estuvo, perdón, el donante estuvo consumiendo un antigrante plaquetario, va a afectar un componente de esa sangre, ¿vale? Y la persona muchas veces no tiene la claridad y ese componente que el Banco Nacional de Sangre está produciendo, sabemos que cumple con los estándares de calidad que se establecen por parte de los entes de control, ¿vale? En la parte del receptor se le está asegurando un producto de alta calidad. Y mire, a través de la primera capacitación que hice en este proceso de diferimiento por uso de medicamentos, me quedó muy claro esta palabra, esta frase como tal, cuando los seleccionadores decían, hoy sí puedo dormir tranquilo, ¿vale? Y yo le preguntaba, ¿cómo así que puedo dormir tranquilo? Porque muchas veces para mí era me generaba mucha intranquilidad cuando terminaba aceptando un potencial donante que estaba utilizando medicamentos y yo no sabía si eso iba a afectar al receptor, iba a afectar a la calidad de los hemocomponentes. Ah, caramba. Y en este momento, el profesional que está haciendo la selección del donante dice que es un aporte muy importante la participación de nosotros los químicos farmacéuticos en este proceso, ¿vale? Bueno, compañeros y colegas, solamente yo creo que estoy más presto a responder sus inquietudes que la claridad que yo pude brindarles de lo que un químico farmacéutico puede hacer en un banco de sangre. Ah, permítanme contarles otra cosa que también hago parte. Miren, cuando estamos hablando de donante, en el proceso de donación de sangre es posible que se presente una reacción adversa a la donación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se presenta una donación de sangre, una reacción adversa a la donación, o una cosa, no se confundan con donación a la transfusión. No, no, porque la reacción adversa a la transfusión la está subiendo el paciente que está recibiendo esa unidad. En este momento estamos hablando de la persona que está donando, puede sufrir una reacción adversa a la donación. Entonces, esa persona, el banco de sangre tiene que tener a disponibilidad un botiquín de medicamentos. Toda institución que tenga medicamentos tiene que formar parte de la red nacional de farmacovigilancia. Y es así que desde hace varios años les decía al gerente que nosotros teníamos que integrarnos y él decía que no. Pero cuando entra todo este componente de la normatividad vigente, que todos los actores del sistema de salud tienen que formar parte de de los programas de farmacovigilancia. Entonces, cuando dijeron, ah, caramba, aquí está la importancia del químico farmacéutico. Entonces, me toca integrarme al comité de vigilancia a través de los procesos de farmacovigilancia que podemos prestar aquí en el banco de sangre. ¿Ok? Bueno, colegas, estoy presto a atender dentro de mis posibilidades y el nivel de conocimiento de lo que tiene que ver con banco de sangre, sus inquietudes, ¿vale? Entonces, Yasmín, no sé si hay preguntas por el chat o colegas que quieran tomar la... Ah, siempre entraron, ¿vale? Buenas noches, Yaneli. Muy buenas noches, Ricardo. Excelente presentación, felicitaciones. De hecho, en el chat, Vilma Olivo dice lo mismo, excelente presentación. Yaneli, no sé si tiene alguna pregunta. Dice, una pregunta que consume levoticina, ¿puede donar sangre? Sí, fíjense que en este caso, dice cómo, desde el punto de vista farmacológico, cómo nos podemos orientar si tenemos unos conocimientos profundos con respecto a la sangre. La levotiroxina se comporta como una hormona, viene a reemplazar una hormona natural. Entonces, no se constituye en motivo de diferimiento como tal. Pero ojo, una cosa, si la persona, recuerden cuando les dije en la presentación que el verdadero motivo de diferimiento era la enfermedad. Si en el caso del hipotiroidismo no hay motivo, pero en el caso de hipotiroidismo, donde hay unos medicamentos como el metimazol, ¿vale? El yodo, eh, eh,
El yodo radioactivo sí se constituye en motivo de diferimiento, pero no la persona que sea hipotiroidea que esté utilizando levotiroxina, ¿vale? Es decir, una persona que haya recibido una terapia con yodo, Ujú. ¿sí? Un radiofármaco sí tendría Sí, diferimiento para sí, hacer la donación. así es, así es, Correcto. Ok. ¿vale? Bueno, yo quiero comentarles algo. Eh, Sin proponerlo, precisamente hoy coincide con la quinta jornada latinoamericana de Unidad Dona Sangre, una campaña a nivel de Latinoamérica que se realiza precisamente hoy, 11 de diciembre, con el lema, por lo menos en la institución donde laboro, el Instituto Nacional de Cancerología, se suma a la campaña Cada gota cuenta una historia, porque precisamente eh, el componente anatómico de lo que es la sangre cuenta la historia de una persona a nivel genético, farmacológico y como estamos viendo también a nivel patológico. Entonces, una feliz coincidencia, Ricardo. Hoy jornada latinoamericana de donación de sangre. Sí, qué bien. Es, y de paso, pues invitar a todos los colegas a que se sumen a estas actividades. Por acá tenemos de William Alexander Valderrama, nuestro colega de nuestra Regional Valle. Dice, Ricardo, excelente tema. La farmacología es hermosa y a la vez transversal en estos campos. Su pregunta es, ¿los pacientes con tratamiento con medicamentos para enfermedades como hipertensión, diabetes o hipercolesterolemia necesitan días de diferimiento? Y si esto es así, ¿cómo se garantiza el tratamiento de esos pacientes en esos días? Muy bien, miren, primero que todo, en este caso de enfermedades crónicas hay que tener en cuenta unos criterios, ¿vale? Miren, unos criterios establecidos por los lineamientos del Instituto Nacional son interesantes. Vamos a tomar para que nos podamos orientar de las dos primeras que Alexander nos hace la pregunta, en el caso de la diabetes y la hipertensión. Observen ustedes que si la persona ha iniciado tratamiento, debe esperar 4 semanas, ¿sí? Para poder donar y que esté controlado, ¿vale? La condición, fíjese, antes de la enfermedad, tiene que encontrarse controlado a través del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El otro criterio es tener en cuenta que observen ustedes que lo que hemos encontrado a través del trabajo. Cuando un potencial donante tiene más de 2 medicamentos antihipertensivos, no orienta al médico, porque le entrego la información al médico, me quiere decir que es una hipertensión de difícil control. ¿Sí? Y entonces cuando el potencial donante tiene más de 2 antihipertensivos, entonces nosotros preferimos diferirlo hasta que se encuentre hasta que se hayan desescalado el número de antihipertensivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En el caso de la diabetes, después que el potencial donante se encuentre controlado, no hay inconvenientes como tal, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que uno de los trabajos que nosotros hacemos es entregar unas recomendaciones predonación y posdonación. Y aunque ustedes no lo crean, un aspecto importante, los invito a donar sangre, pero de las condiciones de predonación es que esté bien hidratado. Y una recomendación posdonación es que no se levante rápidamente. Entonces, para estos pacientes, como cada caso es muy particular y cuenta con la orientación del médico y del farmacéutico clínico, fíjense que entregamos todo este tipo de información, pero no se constituye en motivos de diferimiento directo. Si esta práctica, Alexander, se estuviera haciendo a nivel de Colombia, ante todos los bancos de sangre que contaran con químicos farmacéuticos, mire cuántas unidades estaríamos recuperando como tal, ¿sí? La mayor parte se acepta con medicamentos, pero se queda la incertidumbre si se cumple con todas las especificaciones. ¿Sí? Espero haberte respondido la pregunta, Alexander. ¿Alexander? Muy bien, gracias. Ya. Bueno, acá pues Alexander dice súper claro.
Y no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien se anima a abrir el micrófono y levantar la manito primero para hacer uso de la palabra. O si alguien quiere formular otra pregunta acá en el chat. Recuerden, colegas, que hoy es la última sesión de Jueves Farmacéutico 2025 y nos estaremos encontrando a mediados del 2026 del mes de febrero. Estaremos retomando esta actividad, pero por lo pronto podrán ver las grabaciones en el canal de YouTube de la regional. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación cuando se suban las grabaciones. Vilma nos dice, Vilma Olivo, em, una petición. Sí, Ricardo, diga que sí, que tu Sí. próxima presentación sea de farmacovigilancia. Sí, bueno, Vilma, aprecio mucho la observación que me has planteado del punto de farmacovigilancia. En cierta forma, me he querido desmarcar un poquito de la farmacovigilancia porque me da mucha pena o sea, quiero hacer un descargo de responsabilidad en este planteamiento que es muy personal, ¿vale? Muy personal. Y fíjense ustedes que desde que yo inicié en este proceso, por allá en la década del 90, yo he observado que parece que la profesión vive bajo unas modas como tal. Y estamos bajo la moda de la farmacovigilancia, ¿sí? Y todo gira alrededor de la farmacovigilancia, incluso aspectos tan importantes como el uso racional de medicamentos, que son la esencia de nuestra profesión, no son los temas de debate, ni siquiera en los espacios académicos, ni en la parte de la profesión. Entonces, fíjense, observen ustedes cómo se ha perdido la identidad del concepto de medicamento esencial, ¿sí? Yo creo que la farmacovigilancia no se debe de constituir en el tema SNOP, sino que la farmacovigilancia me tiene que generar información a mí para hacer uso adecuado de medicamento. La esencia de la profesión de nosotros está en función de eso y no lo encuentro. Ustedes me disculpan, ¿vale? Entonces me gustaría hacer una discusión, un debate alrededor de eso, de recuperar términos tan importantes como el concepto de medicamento esencial. Me encantaría que pudiéramos hacer una discusión de eso. Me encantaría que pudiéramos discutir el concepto de uso adecuado de medicamentos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, Vilma, por eso es que estoy un poquito desenmarcado de la farmacovigilancia. De acuerdo. Acá, eh, Marisol, sí, hay que mencionar algo, mi apreciado Ricardo, el Centro de Pensamiento de Medicamento y Poder de la Universidad Nacional, sí, que dirige y coordina la colega Claudia. Claudia, precisamente estaba en la construcción de un listado de medicamentos esenciales, ¿sí? Que fuesen acorde a las necesidades reales de los colombianos. Entonces, si consideras pertinente, lo conversamos y te puedo contactar con Claudia para Sí, tratar el tema. muy agradecido, claro. Ya, ya. Marisol, adelante, por favor. Marisol, Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los colegas presentes y en especial a ti, Yasmín, y a Ricardo por este espacio tan importante que nos das de estar actualizados con temas tan interesantes como el que acabamos de escuchar. Bueno, más que todo, una pregunta sería más bien una inquietud que tengo. Como sé que Ricardo es acá el expositor, quisiera preguntarte, Ricky, si, por ejemplo, un paciente que tiene un examen de diagnóstico, una resonancia magnética nuclear, un examen de diagnóstico con contraste, ¿qué tiempo tendría que esperarse para que esa persona donara sangre? por medio de contraste. Sí. Mira, esa consulta con medio de contraste no nos la han hecho y no la tengo clara. Pero Marisol, aquí desde el punto de vista clínico, muestra que todo potencial donante
que no tenga resultado de un examen, de una prueba de laboratorio, no es aceptado. Tiene que tener el definitivo. Es decir, que si apenas que al médico le dicen que está en un estudio como tal, ¿sí? Entonces si no tiene el resultado, no se acepta como tal. Pero el tiempo de diferimiento no lo tengo claro, Ya, Marisol. No lo tengo claro, me queda como inquietud para incluirlo en la base de datos, pero no tengo respuesta de medio de contraste. ok, ok, Enrique, muchas ¿Vale? gracias. Gracias, Marisol. No, gracias a ustedes. A ver, ¿quién más se anima? Son las 7:42. Estamos bien dentro del tiempo estipulado. Em, si hay alguna otra pregunta o intervención, sería interesante escucharlos. Yasmin, yo Bueno, tengo otra inquietud. di- dime, adelante. He escuchado mucho hablar de que las personas que tienen tatuaje en su cuerpo generalmente no son buenos para ser donantes de sangre. ¿Qué tan cierto es eso? No, permíteme, Mari, que te voy a responder porque los lineamientos en la última modificación hubo unos cambios. Entonces, dame un chancecito porque te quiero mostrar esos cambios en qué consistieron, que lo elaboramos Claro que sí. en un Notibanalsa, ya. Espérame aquí mientras que lo busco, un Claro momentito, como tenemos tiempo, me han dado tiempo, y es muy frecuente porque ustedes saben que está de moda los tatuajes. que sí que. Entonces, esa es una pregunta muy frecuente y sí es muy pertinente que nos ha tocado. Bueno, ya la encontré, permítame un momentito para compartirle, y esta es parte de las intervenciones que nosotros nos corresponde hacer. Permítame aquí, ¿dónde está? Y está aquí, ¿vale? Entonces, observen ustedes, ya estoy compartiendo pantalla, estoy compartiendo. Está cargando. Entonces, Sí, sí, observen ustedes que esto es una respuesta entregada desde los sí, sí. lineamientos del Instituto Nacional de Salud. En los últimos 6 meses se ha practicado no solamente tatuaje, sino maquillaje permanente u otros procedimientos similares. El individuo que se ha realizado acupuntura, tatuaje o perforaciones, maquillaje permanente, plasma autólogo como procedimiento estético, el cuerpo debe diferirse solamente por 6 meses, ¿vale? Porque fíjense el punto de lo que tú dijiste y yo estoy reafirmando o lo contrario, y es que esto está tan de moda y lo que se necesita es sangre. Entonces, si no hay una información bien fundamentada, entonces, ¿qué ocurre? Se pierde esta contribución que quiere hacer el individuo, ¿vale? Aquí lo importante, como cada caso es individual, nosotros procuramos ahondar también en qué sitio, ¿vale? Porque también es importante tener claro en dónde se hizo el procedimiento como tal. Entonces, esta es parte de la respuesta. Y Claro. decir que en cuestiones de banco de sangre, Colombia es referente a nivel latinoamericano, ¿vale? Entonces, estos lineamientos tienen mucha movilización a nivel internacional. Excelente, Ricardo. Acá Daisy te da las gracias. Muy interesante la presentación. Jamie Cotes Farelo, Banco de Sangre del Rosario Pumarejo de López Valledupar. Ah, Está que está conectada, conectado Jamie. James. Sí. Qué bien, excelente. Ah, vale. Bienvenida, Jamie. Chévere por estarnos acompañando, a los compañeros que se conectan no solo desde el Valle del Cauca, sino desde cualquier lugar del país y de Latinoamérica. Miren que Marisol está conectada desde Chile. Qué bien. Entonces, muy chévere, Mari. Muchas gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Veo que no hay más preguntas y comentarios en el chat, más allá de las felicitaciones y las notas de saludo, Ricardo.
No veo más personas con manito levantada. Sí, Estaríamos dando entonces por concluida la actividad. Son las 7:46, exactamente una hora, como te había dicho. sí, muy bien. Entonces, eh, pues simplemente decirles a todos muchas gracias por el apoyo, por la participación, por conectarse, asistir, por participar como conferencistas. Catalina, por favor, te tenemos algo, Ricardo. Sí. Ante todo, más que todo, yo sí tengo es mucho agradecimiento que ustedes me hayan tenido en cuenta para esta invitación, ¿vale? Y contarles este cuento, ¿sí? Bueno, Agradecido. Ricardo, pues como muestra de gratitud, la Unidad Regional Valle del Cauca y el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia como tal, nuestro presidente Federman Núñez y mi persona, con todo el respaldo del Consejo Directivo de la Unidad Regional Valle del Cauca, estamos compartiendo este certificado de reconocimiento por tu participación como conferencista en nuestro jueves farmacéutico. Muchas gracias, muy agradecido por esta mención, ¿vale? Me encantaba. Bueno, acá te están diciendo felicitaciones y bueno, para todas y todos. Simplemente desearles felices fiestas, enviarles un abrazo lleno de cariño, de buenos deseos a sus vidas, que en el 2026 logren todos los objetivos que se propongan, pero que sobre todo aprendan a disfrutar estar vivos hoy, en cada momento, en cada instante, haciendo lo que estemos haciendo y que florezcamos, estemos donde estemos con lo que tengamos a la mano. De modo que pues el mensaje de nuestra unidad regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia es felices fiestas para todos. Nos vemos en el próximo jueves farmacéutico, febrero 2026. Un abrazo a todos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Muchas Feliz gracias, Yami. Muchas gracias, Ricardo. Que estén muy bien. Un abrazo fuerte de la distancia.